El año 75-76 hay un corte muy fuerte en el modelo económico argentino, cambio de matriz de acumulación. Me interesa que puedas caracterizarnos un poco qué implicó ese corte para la economía argentina en ese momento de nuestro país. Fue el comienzo del fin del estado de bienestar peronista, básicamente. Uh-huh. Paradójicamente, y no tanto porque esto es Argentina, dentro de un gobierno peronista. Claro. Eran los estertores de lo que quedaba del tercer gobierno peronista. Perón ya había muerto en el 74, uh-huh. El 1 de julio. Y señalo esto porque es importante cruzar estas cuestiones políticas y estas decisiones políticas en una Argentina que estaba profundamente enfrentada en términos materiales, ¿no? Había una puja distributiva muy fuerte. En términos simbólicos y en términos como, no sé, te diría del olor a pólvora. Digo, era una Argentina donde la AAA, que era la organización paraestatal que había armado Perón con López Rega para asesinar a sus opositores, uh-huh. Ya para el año 75 llevaba unos 2.000 atentados y unos 1.000 muertos y desaparecidos. Claro. Porque actuó desde el 73. En el año del 73 al 74, José Bel Hervald, que era un economista brillante, Hervald, uh-huh. Logra domeñar la inflación. Él agarra una inflación de 3 dígitos, o sea, de más de 100 puntos, y la lleva a 20 puntos anual, a partir de profundizar el modelo de industrialización, pero sobre todo con combustible barato. Él dice, vos tenés una industria, tenés que tener el combustible barato. No puede ser que tengas el combustible caro. Es más, sos productor de energía, no puede faltarte. Claro. Entonces, piensa simplemente eso, viste que la economía no es una ciencia, es una disciplina social que intenta calzar las partes donde tienen que ir. Uh-huh. Logra domeñar la inflación, reactivar la industria, pero claro, muere Perón. Queda López Rega a cargo del gobierno. Y con López Rega a cargo del gobierno lo eyectan a Hervald y comienza un proceso de financiarización de la economía ya en el 75, con Morales como ministro de Economía, uh-huh. Después con Celestino Rodrigo, que dura un mes, produce una devaluación del 150%, una inflación del 180%. Te va a sonar parecido esto, a ver si, porque acá tenés que aclarar las fechas porque este es un país que es un bucle temporal, ¿viste? Sí. El plan era devaluar, lo cual espiraliza la inflación, quitar subsidios, aumentar tarifas públicas de todos los servicios, aumentar los transportes y hacer una mínima compensación. Contra el 150 de inflación, una compensación del 45% salarial. ¿Te suena conocido? Sí, no, de hecho en la misma conferencia que escuchamos al principio, el propio Martín Eos lo que decía es que veníamos viajando a una velocidad del 17.000% a la inflación. Sí, en realidad ahí hay una copia que hace el actual bufón, claro, con Martínez. No cambió una sola coma. Cuando Bruno dice el actual bufón se refiere al presidente de la nación. Sí, es un... Iba a decir payaso, pero me generan algún respeto los payasos. Claro. Ese es un guiño evidentemente intencional y para los propios, porque dar la misma cifra, exactamente la misma cifra, usar la misma ecuación para hablar, bueno, uno no puede hablar de casualidades, no puede haber tantas casualidades. No, pensemos también que a Celestino Rodrigo, que después de esa medida en junio del 75, le estalla la economía en las manos, uh-huh. Pero le estalla literalmente, el nivel de protesta es enorme, se tiene que ir, y se tiene que ir del país López Rega. Ajá. O sea, a ese nivel es el desastre que genera. Isabel Perón le firma un contrato como un embajador plenipotenciario en Europa de la Argentina. Después le sigue Cafiero y después le sigue Mondelli, que vuelve a hacer una devaluación, vuelve a hacer una quita de subsidios, un aumento del transporte público, un aumento de las tarifas y creo que es un 10% de compensación salarial. Es decir, devalúan sin compensación, igual que este bufón. Sí, igual que este bufón. Dejó el camino allanado para la dictadura militar que comenzó en el 76. Que fue una dictadura. Vos recién escuchamos a Martínez de Oz. Uh-huh. Clarísimo en su mensaje. Igual
que el discurso que dio Milei cuando asumió en el 23. Exactamente igual, no cambió una sola coma. Apertura indiscriminada de la economía, una cancelación de la posibilidad de la industria nacional. Ahí tenés dos problemas serios, que es el comienzo de la debacle de la economía argentina. Cuando vos destruís tu industria, te quedás sin dólares, porque no tenés para vender. Es muy básico lo que estoy diciendo, sí. pero como este es un país donde hay una gran acumulación de imbéciles por metro cuadrado, yo voy a hacer lo más claro posible. Cuando vos dejás de exportar y destruís tu industria, no haces productos para vos ni para afuera. Entonces, como exportás menos, te quedás sin dólares. Pero como además no estás haciendo productos para vos, tenés que importar. Y como tenés que importar, necesitas dólares. Necesitas dólares por los dos lados. Te quedás sin dólares porque no exportás y te quedás sin dólares porque importás mucho. Entonces comienza así un lento proceso de endeudamiento del cual no nos recuperamos nunca más. Yo te estoy hablando de un año con 6.100 millones de dólares de deuda pública y hoy, al 2026, estamos en abril del 26, tenés 469.000 millones de dólares de deuda pública. Desde el 76 en adelante la deuda solo crece por renegociar intereses. ¿Qué quiere decir esto? A la Argentina le prestan dinero para pagar la deuda anterior. Es un ejercicio contable. Ya no le prestan para reinversión y aumentar su capacidad de repago. Solo le prestan para pagar la deuda anterior, pero si vos me debes 10 y me pedís 10 nuevos para pagarte, yo te digo, Mati, ningún problema, te los presto. Esos 10 estaban al 4, ahora es el 7. Claro. Perfecto, no hay problema. Y vos lo vas a aceptar. Y yo hago un ejercicio contable. Vos siempre me debes y yo sé que todos los meses te voy a seguir sacando dinero. Y cuando no tengas que sacarte, te voy a sacar las riquezas. La desindustrialización y la apertura de la economía generó un desastre del cual la Argentina ya no se recuperó. Eso está claro. Es una copia del actual modelo, ¿eh? Este es una copia de aquel. De aquel modelo, sí. Ahora, Bruno, en el medio... pero quiero aclarar una cosita antes. El trabajo de pinzas, muy importante. Cuando yo ataco una industria que está en pleno empleo, todas las bibliotecas, todas reconstruidas a partir del año 1988, estadísticas, con la encuesta permanente de hogares que el INDEC hace desde el año 74, coinciden en el que en el 74 había 4% de pobreza y 2% de desocupación. Todas las bibliotecas coinciden en eso. Con lo cual, si yo voy a desarmar la industria, voy a tener un problema. ¿Con quiénes? Con los que trabajan. Entonces, ¿cuál fue el juego de pinzas o de tenazas? Por un lado, destrozar la industria y generar desempleo, y por otro lado, literalmente, deshacerme de los que van a protestar, hacerlos desaparecer. Los primeros 6 meses de la dictadura, ya lo charlamos con vos, son los más salvajes porque van directo contra las comisiones internas. Claro. Para los que están escuchando, las comisiones internas eran una institución heredada del peronismo que permitía al delegado de cada fábrica y de cada empresa sentarse en igualdad de condiciones con el patrón, los dos protegidos por el Estado, para definir mejores condiciones laborales y salariales. O sea, fueron directo. La primera camada de desaparecidos son trabajadores peronistas de las comisiones internas. Quedaron sin posibilidad de reclamo. Había que sacarlos del mapa de negociación para poder aplicar el programa que venían aplicando. De una manera salvaje, porque lo que uno lo cuenta y parece una película de ciencia ficción terror. Pero es cierto. Sí. De hecho, no hay registros de esos primeros desaparecidos. Son los que más cuesta registrar y encontrar. Claro. Porque después vino Macera, con la lógica de la ex-ESMA, a ser un lugar de cautiverio de largo plazo, trabajo esclavo para los secuestrados y después tirarlos vivos al río. Este fue el primer machetazo del movimiento obrero organizado. 6 meses, Es más difícil de reconstruir. Fue durísimo, durísimo. Bruno, íbamos y veníamos con el presente, pero en el medio ocurre el programa de Menem Cavallo. Yo te escuché decir a vos, y me interesa un poco que me caracterices eso, que ese periodo fue un poco la consolidación de aquello que arrancó en el 76. Dicho por Martínez Dios. Martínez Dios tiene un trabajo muy interesante. Él era un gran técnico, ¿no? Un tipo muy preciso y muy técnico.
y saca un libro que pueden buscarlo, porque está liberado en la red, por suerte, que se llama 15 años después, donde él celebra, es un bodoque, pero vale la pena leerlo, porque él ahí hace una enorme celebración de todas y cada una de las medidas que va tomando Menem y Cavallo. Y él dice, por fin llega alguien que está completando todo lo que yo no pude terminar. Parece en broma, pero es en serio. Y lo escribe. Y lo escribe muy orgulloso. Y vos nombraste a Cavallo. Cavallo, un hombre cordobés. Esto hay que aclararlo, es muy importante decir que es cordobés. Porque es importante decirlo. Es importante. Para los amigos cordobeses, que vengo de Córdoba, la semana pasada estuve en Córdoba dando unas charlas. Un abrazo. Estuve 4 o 5 días, como no podía ser de otra manera, la policía caminera me inventó una fracción, una infracción y bueno. Sí. Pero bueno, me llegaron 300 historias a mí me pasó lo mismo. Ajá. Claro. No, la policía de Córdoba. Es histórico. Sí, es histórico. Sí. Y después algunos guapitos de Instagram a los que hubo que contestarles. Mira. Sí, incluso me cancelaron. Instagram me censuró un par de respuestas porque parecía que se me fui de la mano. Claro. Se me fue la mano con las respuestas. Bueno, dicen que eran muy ofensivas, pero bueno, son respuestas del momento, ¿viste? ¿No? Bueno, la tierra de Cavallo. Cavallo, un tipo de la Fundación Mediterránea. Sí. Que es muy importante porque le da muchos técnicos a las dictaduras desde Onganía para acá. Había sido funcionario de Onganía, de Lanuse y de Levingston, en Córdoba. Y con la dictadura de la desaparición de personas del 76, aterriza en el Banco Central como presidente. Es presidente del Banco Central y el trabajo de Cavallo fue muy específico, como todos los técnicos de la Fundación Mediterránea, que es defender el capital de las empresas a costa de los ahorros de todos nosotros. De todos, los operadores, de vos, de los que están escuchando, de todos nosotros. Las empresas estaban endeudadas en pesos y él, a través de unos seguros de cambio y del manejo de las tasas de interés, les licúa las deudas. Se las licúa, literalmente. Terminan pagando chauchas y palitos, como decía mi abuela. Y después viene Julio González del Solar, el siguiente presidente del Banco Central, que yo lo pongo en el libro, pongo las fechas de cada uno, que es el que estatiza las deudas en dólares. Porque esas empresas tenían deudas en pesos, deudas en dólares. Cavallo les liquida los pesos y Julio González del Solar le liquida los dólares. Son las empresas, Bagó, BGH, Arcor, Socma, Macri, todas son conocidas, ¿viste? Sí. Todas son conocidas. Que son empresarios que hoy vienen a decirte del mérito de hacer plata y ser millonarios. Claro. Y vos decís, bueno, así está bueno, yo mañana que es miércoles, bueno, voy a ir al banco, voy a pedir un préstamo de 100 millones de dólares y en el mismo momento decido no pagarlo, o sea que ahí me transformo en millonario. Si yo decido no pagarlo, y bueno, claramente soy millonario. Con ese espaldarazo es más fácil. Sí, de hecho eso duplicó la deuda externa en ese momento. La estatización duplicó el monto de ese momento y todavía faltaba muchísimo. De hecho, en el último capítulo del libro, lo que pongo son todas las negociaciones del Ministerio de Economía, Jorge Hueve, con el Fondo Monetario, desesperados. Si no cerramos este acuerdo de 1.000 millones, no pagamos salarios. Después de nuevo, a los 2 meses, si no cerramos este acuerdo, no pagamos aguinaldo. Si no cerramos este acuerdo, o sea, fíjate que están usando plata porque no tienen ingresos las arcas públicas. O sea, dinero que vos tenés que sacar, o emitiendo, o vendiendo, con un mercado interno fuerte, no lo tienen. Quien dice esto es Bruno Napoli, que es historiador, investigador, docente y ensayista. El libro al que hace referencia es La dictadura del capital financiero, editado por Red Editorial. Yo les sugiero entrar a rededitorial.com.ar. El libro está verdaderamente barato si se considera de qué está hecho. Bruno, cortito, porque estamos sin tiempo. Caramba. Pero me interesa mucho una mirada que te escuché alrededor de lo que ocurre hoy, a diferencia de aquel plan de exterminio de los sectores más dinámicos de la sociedad, un presente que te deja morir. Incluso Pilar Calveiro publicó un libro hace poquito, por Siglo XXI, que sintetiza bien esta parábola de los últimos 50 años, y ya en el mismo título dice, de matar a dejar morir, biopolíticas de selección de la vida, ¿no? Donde básicamente dice que el Estado, ¿no?, con esas corporaciones, eligen a quién proteger y a quién desechar. Hoy estamos en este final de la parábola. ¿Qué mirada tenés alrededor de esto? Mira, la lógica de los cuerpos descartables para el Estado siempre fue desde que el Estado se fundó. No es una novedad actual. Okay. Yo entiendo la lógica de Pilar Calveiro y quien quiera entender
esto como una dinámica de la actual biopolítica. El Estado se funda en Argentina en 1880 como un Estado jerárquico, eliminando una serie de cuerpos que le parecían descartables e inservibles y esclavizando a otros. Lo sigue haciendo. Lo hizo con la dictadura. El único periodo en el que no lo hizo fue con el peronismo, que fue el periodo de mayor circulación democrática de la sociedad civil. Con un gobierno autoritario, sí. Con un gobierno autoritario, con 4.000 presos políticos, pero con un nivel de dinamismo democrático en la base que es único en la historia argentina. Y en términos económicos, bueno. Ahora, lo que impacta de la actual administración de este muchacho es que van directamente, no es una batalla cultural, es una batalla contra la cultura. Es la idea de convencerte a vos de que está bien morirte de hambre, de que está bien estas muertes que yo digo que no hacen ruido. Muertes que no hacen ruido. Están los viejos muriéndose porque ya no tienen medicamentos. Están los enfermos terminales muriéndose porque ya no se le dan los medicamentos. Los discapacitados se les sacan las pensiones. A los estudiantes y a los docentes se judicializa la ley para no darles la plata para que puedan seguir estudiando. A los comedores se judicializa para retener comida y que se pudra antes de dársela al tipo. La eliminación de cuerpos que no hacen ruido y no conmueven ya colectivamente. Y esa es una novedad muy interesante de este gobierno. Es nazi. Los nazis, recordá que eliminaron a los cuerpos descartables en clínicas especiales. Hacían, bueno, yo hice todo un estudio en esto en Alemania sobre esto y traje mucho material sobre eso. Encerraban a los discapacitados de cualquier tipo en clínicas para cuidarlos y ahí los mataban. Bruno, te tengo que hacer un punto ahí. Sí. Te vamos a volver a invitar porque yo me quedaría unas horas hablando acá con vos. Nos quedó mucho afuera. Qué pena. Pero, sí. Bueno, no importa. Vas a volver. Sí, siempre estamos volviendo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bruno Napoli, historiador, investigador, docente y ensayista, es siempre tan asertivo con sus respuestas. Volverá, se lo prometemos. 11 31 260 887. Registren el WhatsApp de la tribu. Generar la pregunta. Viva la pregunta. La tribu, la última radio. Inicio de espacio publicitario.